Se cumple medio año del conflicto ucraniano. La crisis por los combates en la planta nuclear de Zaporilla tiene con los pelos de punta al viejo continente. Mientras tanto, esto se pone denso. Biden confirma el envío de más ayuda en casi 3.000 millones de dólares para el ejército ucraniano. España enviará a este país una batería antiaérea y misiles por primera vez desde que comenzó el problema en febrero. Los ucranianos informaron que el número de muertos aumentó a 25. Y no paró ahí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves un decreto para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas de 1.9 a 2 millones. En Alemania, el impacto es tal que la fuerte sequía dejó al descubierto las llamadas piedras del hambre, lo cual se refiere a rocas antiguas que han sido grabadas en otros tiempos con mensajes de "si me ves, llora". Pasa todo lo contrario con el tema de las inundaciones. En Pakistán provocaron más de 1.000 muertos desde junio, más de 340.000 afectados en Chad, África, en 2 meses de intensas inundaciones, otros tantos fallecidos y heridos por el mismo problema en Afganistán. Dicha problemática también se traslada a Gringolandia, donde ya hay ciudades que se hacen declarar en estado de desastre por esto mismo. Un auténtico desmadre todo esto del cambio climático. En lo referente a noticias económicas, tome aire porque vamos a toda. ¡Sí! La escasez de fertilizantes en Europa se está profundizando debido a que los altos costos del gas amenazan a agricultores y consumidores mucho más allá de las fronteras de la región, con una crisis alimentaria. Y acá en Colombia subutilizando monómeros. Nosotros sí somos muchas locotas. Gracias, Duque. Europa se prepara para afrontar un duro invierno debido al encarecimiento exponencial de la energía. En Estados Unidos, desde el mes de julio las ventas de las casas cayeron a mínimos de varios años. Por su lado, en Australia la situación es más compleja. La caída está aumentando al grado de riesgo de una recesión. Maquiladoras de Estados Unidos mueven sus fábricas de Asia a México con inversiones cercanas a los 11.000 millones de dólares, traídas por el nearshoring. Por otra parte, las ventas de chips se desaceleran más de lo esperado, mientras la economía internacional se tambalea bajo el peso de los rápidos aumentos de las tasas de interés y los crecientes riesgos geopolíticos, lo que alimenta el temor a una recesión mundial. En el plano de nuestra querida Chipchombia estuvo movidita la semana. Agárrese. Según Forbes, Colombia es el tercer país más bello del mundo. Según este ranking, se basó en la cantidad de maravillas naturales que tiene cada nación, solo superado por Indonesia y Nueva Zelanda. Pero es el segundo con el índice de crimen organizado más alto del mundo, resaltando el conflicto armado y el narcotráfico. Se funda AstraSex, nuevo sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales en Colombia, que incluirá a personas que trabajan en la industria de contenido en línea. Bien ahí en temas de inclusión. Nos guste o no, se debe considerar como trabajo. El país se prepara para enfrentar una temporada invernal que se extenderá hasta el próximo mes de diciembre, señaló el IDEA. Pronósticos que históricamente salen al revés. Por otra parte, la viruela del chango y la hepatitis aumentan en cifras de casos en este país. En el plano político, el pacto histórico presentó 2 proyectos de ley. El primero busca resolver un problema que tiene Colombia desde 2020 y está relacionado con la operación de las fotomultas. Aspectos como el SOAT, que en departamentos como el Valle del Cauca es casi una proeza conseguir, algo por lo cual se paga y es bien caro, señores de las aseguradoras, acompañada de más reformas que buscan que en tránsito y transporte se vele por la integridad de las personas en las vías del país. Si separamos los peajes cada 150 kilómetros aproximadamente con precios justos, arreglamos las vías que ya parecen una zona de destrucción post-apocalíptico, que ya incluso son deudas históricas en muchas ciudades del país. Desmontamos organizaciones corruptas que se apoderan de este rubro. Créame que no sería necesario mirar cómo recaudar más. Sinceramente, esta reforma del pacto histórico hay que verla con pinzas, porque de parecido a lo que tradicionalmente vemos en cómo exprimir más el bolsillo del colombiano de a pie, con más de gobierno, el ministro de Defensa prohibió al ejército realizar batidas de reclutamiento de jóvenes. Y hay gente que se indigna. El presidente Petro este sábado hizo un llamado a los grupos armados que operan en el país al desarme generalizado. Dicha resistencia a las negociaciones se pudo apreciar en el ataque a la caravana de la avanzada presidencial del presidente colombiano, en la vía de Bucaramanga que conduce a Altarra, poco antes de un evento que contra todo pronóstico asistió el presidente este viernes. Primer presidente en llegar a Altarra. La gente simplemente explotó de felicidad al verlo llegar. Y en la agenda internacional, Petro propuso a los gringos cambios en la política de extradición de narcotraficantes, abriendo una puerta a las negociaciones con Colombia y beneficios jurídicos para quienes no reincidan, para quienes no se acojan a este plan o negocien, pero reincidan. La extradición sería inminente y sin privilegios jurídicos. Bien ahí, pero la oposición inteligente buscará las trabas necesarias para que esto no resulte. Es el final. Somos el equipo divertido y este fue el Noti Resumen semanal número 7. Síguenos. Chao.